Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Hosteltour Televisión. Empezamos el mes de noviembre y con él una nueva temporada de trabajo de cara al verano de 2006. Uno de los caballos de batalla para esa próxima temporada va a ser la lucha por los nuevos mercados emisores. Alemania, Reino Unido y últimamente España se reparten los grandes porcentajes, pero nuevos países se apuntan al turismo y son muchos los destinos que los pretenden. Ese va a ser el tema de nuestra tertulia de hoy. También contaremos con la presencia ante nuestras cámaras del presidente de Paradores, el vicenco Antoni Costa. Será tras el informativo turístico, que llega puntual como siempre de la mano de Paula Baumgartner. Muy buenas noches. El Gobierno balear ha decidido aparcar, y nunca mejor dicho, la autotasa. Las críticas recibidas desde el sector turístico han provocado que se retrase de manera indefinida la entrada en vigor del nuevo impuesto sobre el alquiler de coches. Con eso y todo, la Administración Pública ha querido dejar claro que se trata de postergar, que no de eliminar, la tasa y quiere llegar a un acuerdo con la patronal del rentacar. El Gobierno se ha quedado solo en su propuesta de crear un impuesto que grave al alquiler de vehículos. La AEVAB, la única patronal que mostraba su apoyo a esta medida, ha dado marcha atrás y ha declarado sentirse utilizada por la Administración. Ante esta situación, el Gobierno ha anunciado el aplazamiento de la entrada en vigor del nuevo impuesto, inicialmente previsto para el próximo 1 de enero, así como su disposición a disminuir el importe de la tasa para llegar a un acuerdo con la patronal. Además de los empresarios del rentacar o de los medios de comunicación en el mercado británico y alemán, las agencias de viaje han expresado su alerta ante este impuesto. Incluso el secretario general de Turismo, Raimon Martínez Fraile, ha calificado de error garrafal la aplicación de la autotasa. Esta misma mañana, representantes del Consell Insular de Mallorca manifestaban también su disconformidad con la iniciativa del Gobierno. Otro asunto cargado de polémica y desde hace algún tiempo es el plan de renovación de la playa de Palma. Pues bien, con la intención de zanjar el tema, el secretario general de Turismo establecía esta semana en Palma una fecha límite. Ha solicitado que dentro de un mes se le presente el proyecto definitivo y será entonces cuando determine finalmente qué financiación recibirá por parte del Estado. El Consorcio para el Embellecimiento de la Playa de Palma tiene un mes de plazo para presentar un proyecto concreto. Así lo explicó el secretario general de Turismo, Raimon Martínez Fraile, durante su visita este lunes a Palma. El Ministerio espera conocer las necesidades concretas del plan de renovación integral de la Playa de Palma antes de decidir de qué forma va a seguir colaborando. El Gobierno central ya ha aportado 1 millón de euros. Martínez Fraile insistió en que es necesario que el consorcio urbanístico sea un instrumento capaz de generar ingresos, para luego reinvertirlos en el plan de renovación. Si no genera bastantes recursos mediante recalificaciones y la creación de servicios, las administraciones deberán ayudar. En esta misma visita a Palma, el secretario general de Turismo aprovechó para hacer un balance de cómo resultó la temporada turística en Baleares, positiva sin duda y cifrada en 1,5 millones más de visitantes que en años anteriores. El secretario general de Turismo, Raimon Martínez Fraile, hizo una valoración positiva de esta temporada de verano y se muestra satisfecho ante el 1,5 millones de turistas más que han llegado este año. En total, casi 8,5 millones de visitantes hasta el 30 de septiembre en Baleares. Tour España acaba de empezar la campaña de promoción de invierno y pide a Baleares que invierta más en promocionarse como destino ante los 42 millones de clientes españoles potenciales. El secretario general de Turismo concluye que la situación es buena, aunque reconoce que hay problemas que siguen preocupando, como los efectos negativos del turismo residencial sobre la economía balear. La guinda que suele poner el punto final a la temporada de verano suele ser el Puente de Todos los Santos. Tanto es así que este año un 20% de los hoteles de Mallorca han decidido retrasar su cierre hasta haber pasado esta festividad. La ocupación ha sido calificada como de un excelente final de campaña con una ocupación del 60%. Con una ocupación en torno al 60% durante el Puente de los Santos, los hoteles de Mallorca han cerrado un final de campaña en positivo. Según la Federación Hotelera de Mallorca, la buena climatología durante los meses de septiembre y octubre ha facilitado unos niveles de ocupación muy satisfactorios.
Los mercados británico y alemán han respondido de forma muy positiva y el final de campaña se ha completado con una jornada festiva marcada por la presencia de turistas nacionales. Esta situación ha permitido un ligero repunte de los precios en la recta final del año, que podría ser premonitorio de cómo irá la próxima temporada. Según ha informado a Hosteltour la patronal hotelera, el perfil del turista este puente ha sido el de un viajero nacional, de clase media o alta, y que ha permanecido durante 3 o 4 días. Los hoteles que mejor han respondido en los últimos días han sido los situados en Magaluf, Peguera y Playa de Palma. Tanto es así que un 20% de los hoteles de Mallorca han retrasado una semana el cierre de temporada. Ya en esta semana, el 50% de la planta hotelera ha cerrado sus instalaciones. El turismo procedente de Rusia ha aumentado un 36% en Mallorca. Durante los 9 primeros meses del año nos visitaron un total de 23.000 turistas rusos, aunque todavía suponen un porcentaje muy pequeño en comparación con otros mercados emisores. La Asociación Hotelera de la Playa de Palma prevé que este mercado llegue a ocupar un 20% de la oferta. La intención está ahí y los medios espera ponerlos el Consell Insular de Mallorca, ya que, como han recalcado esta misma mañana, se trata de un turista goloso. En cada visita deja unos 900 euros, algo más que el turista medio. Ahora hablamos del turismo español senior. El Gobierno balear pondrá en marcha a partir de enero un acuerdo con la Comunidad Valenciana por el que 1.500 turistas de la tercera edad vendrán a Mallorca el año que viene. La Administración está estudiando ampliar un acuerdo similar con Galicia y demás regiones de la península. El turismo del Imserso ha sido uno de los grandes aciertos del turismo social español para romper con la estacionalidad. Mallorca, con 200.000 turistas cada año, ha sido y es uno de los destinos más favorecidos. Sin embargo, el Gobierno balear quiere seguir avanzando en esta modalidad de turismo para mayores. Por esta razón, la Dirección General de Promoción Turística que dirige Eduardo Gamero ha establecido negociaciones con varias regiones españolas para potenciar nuevos programas al margen del Imserso. Con este propósito, el Gobierno balear pondrá en marcha a partir de enero un acuerdo con la Comunidad Valenciana por el que vendrán a los hoteles de las islas 1.500 turistas de tercera edad. Paralelamente, trabaja para ampliar el actual acuerdo con Galicia y negocia para hacer extensible el proyecto a otras regiones como Murcia, Aragón y Cataluña. Igualmente, el Gobierno balear también está trabajando conjuntamente con varias regiones europeas para llevar a cabo un programa de este tipo en el marco europeo. La última palabra la tendrá el Fondo Social Europeo, organismo que debe promocionar hasta el 50% de los paquetes de estos turistas. Por cierto, si les interesa el turismo social como medio para romper con la estacionalidad, sepan que el viernes de la semana que viene tendrá lugar en el Meliá Victoria de Palma una conferencia sobre este segmento, su crecimiento económico y la ocupación que genera. Contará con la presencia de diversos expertos en la Unión Europea. No serán las únicas jornadas interesantes de estos días. Las nuevas tendencias en el turismo se van a exponer, se van a debatir durante mañana y pasado en la Fundación La Caixa en Palma. Se trata de unas jornadas organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias junto con el IMTUR. Cambiamos de asunto. La capital balear va a contar en breve con nuevos centros de información turística. Será tanto a nivel físico, en la calle, como en la red de redes, en Internet. El Instituto Municipal de Turismo dispondrá el año que viene de más de 900.000 euros para promocionar la capital balear. Entre los proyectos previstos se encuentra la creación de una oficina de acogida de información que atenderá tanto a turistas como residentes. Por otra parte, dado el éxito del plan piloto de informadores turísticos en la calle que se puso en marcha a lo largo del verano, se repetirá el próximo año. Las informaciones se ampliarán al francés y al italiano. El turismo cultural también será objetivo de promoción. El IMTUR contará con una nueva página web especializada concretamente a la oferta histórico-cultural de Palma. Dicen que el cliente siempre tiene la razón. Sea o no cierto, lo que está claro es que su opinión es la que determina si van a regresar o no en sus próximas vacaciones. La Fundación Gadeso ha estado preguntando a los turistas qué opinan de la playa de Palma. Los turistas de la playa de Palma aprueban con un notable el alojamiento de la zona, pero le dan un suspenso al entorno medioambiental. La oferta complementaria la han calificado con un 6 y los servicios públicos con un aprobado muy justo.
La relación calidad-precio y la atención del personal han sido los aspectos más valorados, los menos la contaminación acústica y la limpieza de las calles. Los turistas opinan además que el transporte público y las playas están saturadas de gente y que la seguridad ciudadana es preocupante. El único servicio público que se salva es la adecuada asistencia sanitaria. El análisis de Gadeso concluye que el verano en la playa de Palma ha sido bueno, con una ocupación adecuada y unos rendimientos económicos en recuperación. Advierte que el problema sigue siendo la corta duración de la temporada, aunque reconoce que se está alargando hasta octubre con visitantes de mayor poder adquisitivo. Pues bien, hasta aquí la información turística balear de la semana. Más detalles día a día en nuestro diario digital hosteltour.com. Nos vemos la semana que viene. Muy buenas noches. Y como siempre, tras la información de la actualidad turística, la entrevista de la semana. En esta ocasión al presidente de Paradores, Antoni Costa, quien desvela ante nuestras cámaras las líneas maestras de la empresa a nivel nacional y de forma más concreta su futuro en nuestras islas. Las obras del Parador de Turismo de Ibiza se encuentran dentro de los plazos previstos y estará terminado a finales de 2008 o principios de 2009. Así lo anunció Antoni Costa, presidente de Paradores. En Ibiza tenemos el proyecto de acceso, que es muy importante para la construcción, ya terminado. Se pueden iniciar las obras en el primer semestre del 2006. El proyecto del propio Parador podría entrar para licencia en los próximos 2-3 meses y por lo tanto es un proyecto que ya va a tomar cuerpo y va a tomar vuelo, si me permite la expresión. Costa hizo estas declaraciones el pasado martes en el Castillo de Belver al presentar en Palma de Mallorca la oferta de Paradores para el año 2006. La empresa pública continuará el próximo año desarrollando una política de especialización de su oferta con el lanzamiento de 4 nuevos productos bajo el lema Más oferta para más clientes. Para 2006 vamos a poner en el mercado 3 nuevos productos que son de especial interés. Uno de ellos 50 habitaciones especiales, todas ellas ubicadas en conventos, monasterios, palacios o castillos. Son habitaciones también especiales, no tan solo porque estén en esos lugares, sino por su dimensión y por la oferta que tienen, y van vinculadas a un menú de degustación de Paradores, a un desayuno especial en la propia habitación o en el comedor, donde se prefiera, y a una serie de detalles que la empresa ofrece a sus clientes en ese segmento y que son detalles muy personalizados. El segundo producto de interés serían las rutas. Tenemos hasta 10 rutas con ofertas de 7 y 3 noches en régimen de media pensión o habitación y desayuno. Recorren toda la geografía española estas rutas y son un producto de gran interés tanto por su precio como por los lugares que se pueden disfrutar en esas rutas. Y el tercer producto, que sería el primero para la empresa, es el producto experiencias. El producto de experiencias está destinado a grupos de un mínimo de 20 personas. En estos momentos tenemos ya 4 que podemos ofrecer a principios de enero del 2006 y que tienen que ver con el Parador del Teide, que es conocer la vulcanología y la astrología desde un lugar tan emblemático como es el Teide. Tenemos la vida en un monasterio en el Parador de Santo Estevo en Orense, en la ribera sacra del Sil, y tenemos el conocer la Mérida romana, el ave César romano de España, que es Mérida, tener una experiencia gastronómica y de visita de la ciudad romana que fue Mérida en ese Parador. Por lo tanto, todas esas, junto con una experiencia gastronómica en donde el cliente participa de la elaboración de esa gastronomía de alta calidad que ofrece la red, serían las experiencias que en estos momentos ya sabemos que vamos a ofrecer en enero del 2006. Recientemente, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ha pedido al Gobierno central la privatización de Paradores o al menos que la gestión de los mismos sea conferida a la iniciativa privada.
El presidente de Paradores rechaza categóricamente esta pretensión de la CEAT, argumentando que Paradores, pese a ser una empresa pública, no recibe subvenciones del Estado. Bueno, mi opinión es que es una polémica un tanto ficticia. Yo, cuando quiero ser muy contundente, digo que ni me ocupa ni me preocupa, pero yo creo que es equivocada. Paradores es una sociedad anónima, funciona en régimen de sociedad anónima, no recibe ninguna ayuda externa al presupuesto propio, que es la facturación, es decir, lo que los clientes pagan por los servicios son los ingresos de Paradores, y además realizamos una labor social que otras empresas la hacen en distinta dimensión, pero no en la nuestra, sirviendo a objetivos de dinamización económica, de conservación del patrimonio, de un proyecto hotelero sostenible medioambientalmente y económicamente, de generar una formación en el sector hotelero para el conjunto del país, que vamos a iniciar en 2006. Es decir, es una empresa con una responsabilidad social corporativa muy fuerte y que además genera unos beneficios muy importantes tanto para su accionista como para el conjunto del Estado. Pasado año, Paradores atendió 1,6 millones de clientes y su volumen de negocio alcanzó los 273 millones de euros, con un beneficio de explotación de 53 millones. Hasta septiembre presente año, Paradores ha incrementado un 2,2% la facturación y un 10,2% los resultados de explotación, hasta los 50,9 millones de euros. Estas cifras hacen que Costa mire el 2006 con optimismo. El próximo año esperamos obtener una cifra de resultados un 10% superior a la del año pasado. El año pasado nos movimos en una cifra de 53,5 millones de euros de resultado. Una vez deducidos inversiones, amortizaciones y por lo tanto elementos que no son propios del resultado de la empresa, nos quedaríamos en unos 35 millones de euros, por lo tanto son cifras ya muy notables que están desde luego equiparadas, a pesar de esa función social, a las que tienen las empresas hoteleras en nuestro país, y desde luego incluso superiores a las que se declaran. Además del parador de Ibiza, Baleares contará con otro en Menorca. Sobre el parador de Mahón, Costa apuntó que en estos momentos está en un proceso burocrático que afecta a 2 ministerios, y señaló que también se están cumpliendo los plazos previstos. En el caso de Menorca dependemos todavía de la desafectación al Ministerio de Sanidad del edificio donde se pretende ubicar el parador, por lo tanto estamos pendientes de todo ello, pero estamos avanzando en los estudios de viabilidad de ese proyecto y por lo tanto ganando también el tiempo posible para que una vez desafectado se pueda llevar a cabo esa construcción, que ya está entrada en programación y que por primera vez se ha atendido esa petición de Menorca de realizar un parador en esa isla. Sobre la posibilidad de un parador en Mallorca, Costa afirmó que es un deseo personal suyo, pero que no se encuentra en proyecto dentro del plan de crecimiento de Paradores hasta 2009. No obstante, Costa no descartó que en un futuro Mallorca disponga también de un parador. No, en Mallorca yo siempre digo que es más un deseo del presidente que una realidad. A ver si los deseos alguna vez se convierten en realidad. Yo creo que para Mallorca y para Paradores sería muy bueno asociar su nombre y creo que nadie perdería con esa asociación. Paradores es una marca reconocida por su calidad, por su prestigio, muy vinculada al patrimonio histórico-artístico, de lo que Mallorca tiene grandes muestras y que sin embargo encuentra menos eco que el turismo clásico, el que ha generado la riqueza que tiene Mallorca también y que tienen las islas, que es el de sol y playa, pero que esos segmentos nuevos de turismo como el cultural o el de naturaleza pues encuentran una muy buena respuesta en los establecimientos en la marca Paradores.
veces me preguntan si vale la pena tanto esfuerzo. Es duro tratar de superarte día a día. Controlar hasta el último movimiento para lograr la perfección. Pero a todos aquellos que me preguntan, yo les respondo lo mismo. Que un día decidí que quería volar. Air Europa, porque todo el mundo puede volar. Como decíamos al principio del programa, empezamos el mes de noviembre y con él el trabajo de cara a la nueva temporada de 2006. Ese trabajo durante años se había limitado a mercados muy concretos como el británico o el alemán, o incluso ya en los últimos ejercicios el español, que ha pasado de ser el relleno de última hora a tener su propio peso específico. Pero el mundo cambia, nuevos países se apuntan al turismo y son muchos los destinos que se disputan sus visitantes. De varios de ellos vamos a hablar a continuación. Friusa patrocina la tertulia. Por ejemplo, de Rusia, en ese caso con Felipe Pérez, director en Mallorca de SERS Turismo. Buenas noches, señor Buenas Pérez. noches. Bienvenido a Hostel Tour Televisión. Gracias. Polonia, otra de las grandes esperanzas turísticas y una auténtica especialista en el país, Silvia Riera, de Nueva Europa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, señora Riera, aquí también. China, la gran incógnita. Arnold van der Hurk, recién llegado de ese lejano país. Buenas noches. Muy buenas noches Bienvenido. y gracias por invitarme. Y el encargado de que todos esos países, y otros muchos más, desde luego, fijen sus ojos en nuestro destino. Raimundo Alaver, director de Divatur. Buenas noches, señor Alaver. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y bienvenido a esta tertulia que nosotros hemos llamado nuevos mercados, aunque realmente no son tan nuevos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Rusia, venimos hablando de turistas rusos desde hace ya años, ¿no? ¿Cuál es la realidad de la actualidad y del futuro de ese país? Efectivamente, venimos hablando ya de varios años. Hay que pensar que el boom quizás más grande, que cuando realmente se empezó a trabajar con el mercado ruso, fue a partir después de la Olimpiada 92. Barcelona fue un gran foco de atracción, entonces a partir de aquí hubo una serie de gente que entraron, quisieron conocer o conocieron por primera vez nuestro país. Yo pertenezco a una empresa que es SERS Turismo y esta, precisamente por las dificultades que había en crecimientos de mercados un poco consolidados, como son el mercado alemán, el inglés, pues decidieron entrar en estos nuevos mercados preveyendo que en el futuro tendrían un peso que realmente creo que se está consolidando. Lo que respecto a Mallorca, hace 10 años, por medio de nuestro operador que se llama Natalie Tours, que es el principal operador de emisión de turismo ruso hacia España, decidimos entrar aquí y yo me impliqué en este proyecto con mucha ilusión. De hecho, llevamos varios años intentando que las administraciones se impliquen, intentando pues convencer un poco a la sociedad en general y a las administraciones en particular de la importancia de estos mercados. Nos encontramos en un primer momento, si nos acordamos de lo que eran los años 99, 2000, 98, que no es que no sobraba el turismo, pero eran épocas de mucha bonanza y entonces para lo que era entrar con mercados nuevos significaba un gran problema, no solo con respecto a los hoteles y todo esto, ¿no? Pero quizás lo que para muchos y en general no es bueno, que fue la primera crisis, que a partir de 2001-2002, significó que se creó una vía de entrada para estos nuevos mercados, ¿no? Y es el momento donde encontramos una gran receptividad en todo tipo de hoteles y fue a partir de aquí que nuestro esfuerzo, que no puedo decir que era bastante y continuado, empezó a tener realmente una audiencia. Y por eso quiero decir que desde hace 2 años, y de hecho el señor Alaver me lo puede corroborar, estamos colaborando con el Ivatur. Este año también por medio del Ivatur ha entrado Tour España. Son 2 años que las cifras no es que sean muy elevadas, pero sí que es verdad que creo yo que por lo que se ha invertido a nivel de las instituciones, en este caso Ivatur, y los resultados de esa inversión creo que podemos hablar de excelentes. Ahora vamos como número de visitantes no muy grande, pero con porcentaje sí que le puedo decir que tanto el año pasado, en 2004, hubo un crecimiento con Natalie Tours, que es el que represento yo, de un 34%, en general hubo un 14,5%, 2004 con el año anterior, y este año estamos alrededor del 30%. Y de la información que tengo de Tour España, en general hay un 10%, entre un 10 y un 12% de incremento. Yo me puedo considerar muy satisfecho si
y este crecimiento se mantiene porque luego, si queréis, hablamos más de esto, por la importancia del mantenimiento en el tiempo, plan estratégico, etcétera. Señora Riera, Polonia. Yo Polonia no puedo evitar, siempre que hablo de Polonia, hablar también de la República Checa y compararlos un poquito, porque Polonia empezó en el año 94 y la República Checa empezó en el año 93. Ambos tuvieron un punto álgido. República Checa en el 99 tuvieron 63.000 turistas que vinieron a Baleares, y Polonia, su punto álgido, que fue en el 2000, fueron 27.300 pasajeros. Pero hay un dato muy curioso, por eso los comparo. La República Checa tiene 10.500.000 habitantes y, sin embargo, Polonia tiene 40 millones de habitantes. ¿Qué ha pasado? Pues para irnos a lo más cercano hasta ahora, este año pasado han venido casi 20.000 turistas polacos a Mallorca y casi 400 a Ibiza. Sin embargo, sigue siendo más importante el nivel de turista de la República Checa, que vinieron 26.000 a Mallorca, 5.000 a Ibiza y 1.300 a Menorca. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un país como es Polonia, con tantos habitantes, que es el que más ha arrancado económicamente con la entrada de la Unión Europea, que el único problema que tiene es que tiene muy diversificados sus productos, creo que es un momento para las Baleares de poner en marcha nuestra promoción, porque creo que tenemos un momento ideal. Por ejemplo, comparándolo con Canarias como destino, Canarias como destino ha tenido los mismos polacos durante todo el año que Baleares de mayo a octubre, que es la temporada más o menos que... Luego el perfil del turista. El perfil del turista polaco es bastante mejor que el checo, con todos mis respetos a los checos, y es un turista que suele ser entre 25 y 50 años, con estudios superiores y con la familia, o sea que viajan más o menos 4 componentes familiares, que la estancia más o menos es de unos 10 días, la media, y que el gasto es bastante interesante, porque el gasto en viaje es 765 euros por persona y viaje a España, que es diferente a otros puntos de Europa. O sea, España están dispuestos a gastarse más dinero que a otros países de Europa, o por cercanía, porque hay una tradición, y es que en estos países se acostumbraba y se acostumbra a crearse sus propios viajes por carretera, o bien en tren, o en autocar, o en coche. ¿Por qué? Por 2 razones: porque sale más barato, porque hay países muy cercanos, hay turismo de interior por tradición, pero también porque había una necesidad de conocer el máximo de países en un tiempo récord, que era el que le permitía las vacaciones. Por lo tanto, el autocar hasta la Costa Brava llevaba muchísimas horas de viaje, pero podían enseñar las fotos de muchos países. Para el polaco, el viajar es un bien de uso prioritario. Entonces, ¿ahora qué ha pasado? Que con el boom de las compañías aéreas, las low cost, la oferta que hay de compañías aéreas, más o menos el precio de un paquete viene a ser igual que ir en autocar y disfrutas de la comodidad del avión. Quería decir que en otros destinos, como estaba diciendo, se gastan por viaje 472 euros. En España nos dan ese margen de 300 euritos más, que nos viene bien. En porcentaje es casi un 100% más. Efectivamente. Y luego hay otra cosa muy curiosa, y es lo que gastan por día en destino. Y están gastando una media de 63 euros por día, lo cual tampoco está nada mal. Muy bien. Una oferta complementaria dirá, ¿no? Señor Van den Hurk, China es la gran incógnita, y cuando digo gran me refiero ya no solamente al tamaño de la incógnita, sino al tamaño de China y sus posibilidades, ¿no? Si hablamos de 40 millones de polacos... ¿Cuántos chinos hay? ¿Dónde? En China. Fuera de China hay 90 millones de chinos. ¿Fuera de China? Fuera de China, emigrados. En Europa unos 12 millones. ¿Y cuáles son los que viajan? Por ejemplo, para que entender, en París deben vivir cerca de 1.200.000 chinos. Entonces, dentro de China, pues por poner, creo que tú lo has dicho muy bien, Manolo, es que China no es un mercado, son muchos mercados. Lo que ocurre son muchos mercados que hablan un mismo idioma, aunque escriben un mismo idioma, ¿no? En el caso, por ejemplo, por poner comparativas, en Shanghái tiene más habitantes que Chequia, tiene 17 millones de habitantes en estos momentos, y luego Jiangsu, que es la provincia que está en el norte, la capital es Nanking, tiene 67 millones, por ponerlo por comparativa con Polonia. Entonces, hay tres áreas de influencia interesantes. Uno, lo que es propiamente Beijing, la capital. Beijing es Pekín en chino. Beijing, Tianjin, y una zona norte rodeando estas dos grandes urbes. Luego en la zona del delta, el Yangtze, con lo que llaman ellos la cabeza del dragón, sería Shanghái, y 2 provincias, una que se llama Jiangsu, que la capital es Nanking, y el sur, la provincia de Zhejiang, que la capital es Hangzhou. Nanking y Hangzhou pasan los 8 millones de habitantes cada uno. Y luego en el sur, el delta, lo que se llama el delta de las perlas, donde se encuentra la provincia de Cantón en occidental, ellos llaman Guangdong, y su capital Guangzhou,
que para nosotros también es Cantón. Guangzhou o Cantón ciudad y Shenzhen ciudad son las dos ciudades con mayor poder adquisitivo en gasto de toda China. Entonces quiere decir que es un multipaís, no solo es un único país, aunque a todos desde lejos los veamos todos con los ojos rasgados, ¿no? Es una primera característica, es un país que está creciendo muy importantemente. El PIB lo han duplicado en 10 años, no, perdón, en 20 años lo han cuadruplicado y parece que sí, la tendencia va a continuar igual. ¿Qué ocurre? Que es un país que está muy lejos, entonces, y no tienen muchas vacaciones. Entonces tienen vacaciones a principios de año, bueno, a finales de enero, principios de febrero, que es su cambio de año chino, luego los tienen en mayo, una semana, el 1 de mayo la fiesta del trabajo y esa semana que sigue, y después el 1 de octubre, que es la fiesta nacional china, y que también cogen unos 7 o 8 días más. Ahora, para Baleares va bien porque son épocas, yo lo llamo de estacionalidad inversa. Esto por un lado. Segundo, son turistas que les gusta mucho la cultura. Yo siempre lo llamo, son anti-all inclusive, no les gusta, son muy activos, les gusta moverse, les gusta la comida, tiene una capacidad de gasto enorme. En Francia, en Inglaterra, perdón, en Francia y en Alemania en estos momentos son los turistas que más gastan, más que los japoneses, los que están viniendo a Europa, no estoy hablando de los chinos que viven en ese sentido. Hay una serie de características muy interesantes que pueden servir como atractivo para Baleares. Y aunque se crea que a los chinos no les gusta el sol y playa, lo que no les gusta a lo mejor es tanto el sol, pero a la playa les gusta. De hecho, yo he visto muchos chinos en la playa, sobre todo en el sur. Y lo que ocurre es que van más cuando se pone o cuando sale el sol, pero ellos necesitan el agua, es parte de su vida, es parte de su equilibrio. En un destino turístico que tenga el agua cerca, sea ríos, o sea, especialmente el mar, y especialmente el mar como el Mediterráneo, que ahí no existe, pues algo que es de una gran atracción. Ahora, es un mercado incipiente donde hay que ir, que estudiar, y que precisamente Vivatur hicimos un viaje hace unos meses precisamente para ver qué es lo que se puede hacer allí, pero bueno, es creemos nosotros el mercado del futuro. De hecho, la OMT de cara al 2020 lo sitúa como primer mercado emisor y primer destino mundial también. Destino internacional, sí, pero no es un destino más cultural. Quiero decir, se desplazan a Europa y quieren hacer circuitos para Europa. ¿Cómo se les podría captar para venir a Mallorca? Bueno, existen muchos segmentos, ¿no? Pero ya creo, antes lo habíamos comentado, lo que puede ofrecer Mallorca es muy diferente a lo que puede ofrecer grandes ciudades europeas. Entonces, desde el punto de vista del emisor chino, probablemente uno de los sectores más interesantes es el sector de los viajes de novios, porque para ellos gastan 2 veces mucho dinero en su vida, primero cuando se casan y luego cuando se mueren. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí puede ser interesante. Además, hemos detectado por diferentes fuentes y en diferentes lugares de China que a Mallorca se le considera como la isla del honeymoon, de la luna de miel. Entonces, curiosamente, cuando les preguntas dónde está Mallorca, no lo saben, pero tienen en la mente algo que existe, la isla del honeymoon, que se encuentra en Europa y que se llama Mallorca. Fomento del Turismo, desde luego, estaría muy contento con la campaña que realizó es que va un poco por ahí, hace tantos años. Entonces, probablemente, si a ustedes les preguntara a ustedes si saben dónde está la ciudad de Shangri-La, tampoco no lo sabrían, pero muchos le recordarían, sí, es un lugar mítico donde la gente es siempre joven, y entonces más o menos lo que le está ocurriendo. Ahora, canalizar ese posicionamiento dentro de la mentalidad, de la mente del consumidor, es un poco el trabajo que hay que realizar, porque si es así, pues tenemos un turismo que solo vendría a un destino, no buscaría un multidestino, con una capacidad de compra importante, y además los chinos son gente muy emocional. O sea, yo antes se lo comentaba a Raimundo, así como en Europa la televisión lo que más vemos son deportes o vemos películas, los chinos ven culebrones. Pero es impresionante. Ni los latinoamericanos, pero que tengan que ver con el tema emotivo, son muy emocionales, y todo lo que tiene que ver con los temas emocionales les encanta. Entonces, claro, el paisaje que tenemos en las Baleares, la calidad, no tan solo el paisaje, las emociones que se pueden vivir aquí no las pueden vivir porque en su país no existen islas como las nuestras, y creo que eso es un poco lo que hay que aprovechar. Desde luego, de los países que hemos hablado, señora Lavén, las cifras, en cuanto a posibilidades, por lo menos, son buenas. ¿La realidad cuál es? Las cifras son enormes. La realidad, desde luego, es que seguimos basados en 3 mercados muy fuertes, como es Alemania, Reino Unido y España, que son los emisores europeos más potentes, y desde luego, pues eso genera cerca del 80-85% de nuestros visitantes, ¿no? No obstante, tenemos muy claro que no podemos quedarnos parados en hacer promoción de mantenimiento en estos grandes mercados, sino que tenemos que salir a nuevos
mercados como es Rusia, como es Polonia, como China, como son otros mercados, ¿no? En este caso, aunque China tenga 1.200 millones de habitantes, a día de hoy es el mercado de los que están aquí hoy representados que menos turistas envía a las Baleares, siendo algo casi testimonial, si es que existe, ¿no? En el caso de Rusia se ha hecho mucha promoción y seguimos, como ha hecho Felipe Pérez, intensificando las campañas, sobre todo de colaboración con turoperadores. Este año, a través de los acuerdos que tiene firmados Ivatur con Tour España, unos acuerdos de 6 millones de euros, pues ha habido una partida que se ha destinado al mercado ruso a través de turoperadores, que han sido campañas que efectivamente han dado su fruto. A mí me encanta porque después de hacer una campaña vemos que el número de turistas este año se ha incrementado, aunque sea en el caso concreto de una compañía, en un 30%, pues esto quiere decir que la campaña ha sido muy efectiva y por eso nos felicitamos, ¿no? Si bien nosotros tenemos muy claro que a la hora de posicionarnos en mercados nuevos, sobre todo en zonas geográficas, como es en este caso el tema del este, de lo que era el antiguo bloque del este de Europa, pues tenemos que ir un poco seleccionando, no podemos atacar todos los países del antiguo bloque comunista, y en ese caso el Ivatur lo que ha hecho es fijar Polonia como el desembarco de alguna manera a lo que son el antiguo bloque del este, por una razón muy sencilla. Es un país que acaba de entrar en la Unión Europea, es un país con 40 millones de habitantes y desde luego lo que es esta capacidad tan enorme, es un país que tiene además muchas similitudes con España. Ellos se sienten un poco hermanados con nosotros, un poco por ser fronteras, cada uno en un extremo, fronteras de Europa, tener 40 millones de habitantes, tener una historia, si quieres, de invasiones, una historia con una cultura católica muy potente, y hay un cierto sentimiento de hermanamiento con España. Yo creo que ahí tenemos muchísimo recorrido, hay que aprovecharlo. Ya el Ivatur hemos hecho pues viajes de prospección, estuvimos en un viaje a principio de año con el consejero de turismo y con representantes del sector privado, hemos hecho ya campañas de promoción este año, pues hemos hecho campañas con Europa, hemos hecho campañas el Ivatur de lo que es promoción, sobre todo publicidad exterior para darnos a conocer, pero desde luego esto es un inicio y en Polonia hay un recorrido enorme. En el caso polaco también es interesante el congreso que se va a hacer en marzo del 2006. Que se ha conseguido que vengan a Mallorca porque tenían otro destino para hacerlo. Efectivamente, ¿no? Aparte de que huelga decir que en Polonia pues tenemos una ayuda importantísima, como es la cónsul Silvia Herrera, que nos da un apoyo total a la Consejería de Turismo en todas las campañas, y eso es impagable, ¿no? En ese sentido, en marzo vamos a tener aquí el congreso de la Cámara Polaca de Turismo, y es una oportunidad muy, muy potente para darnos a conocer a los agentes de viajes, ¿no? China para mí es un mercado aparte, y podríamos estar horas también hablando porque es otro planeta, ¿no? Es decir, tuvimos la posibilidad a través de la consultora que dirige Arno van der Hurk de hacer un viaje de prospección. Es importantísimo en China siempre ir de la mano de gente que conozca el país, que esté ahí, que tenga contactos, y en ese sentido pues se planea hacer más viajes de prospección en conjunto con el sector, con representantes del sector privado, para ver entre todas las posibilidades del mercado, que a nuestros ojos son enormes, ¿no? Lo que sí es cierto es que, como decía muy bien al principio de su intervención, en cuanto a cifras, estamos hablando de que lógicamente no hemos ido a escoger para la tertulia mercados que por cifras pues estén un poco, aunque sea a la sombra de los principales, cerca, porque por en medio tenemos Francia, Italia, Suiza, Bélgica, Holanda, Austria, infinidad de países hasta llegar a Rusia, Polonia, bueno, China evidentemente todavía no. Lo que sí es cierto es que es una forma de empezar por abajo, me imagino, ¿no? No sé hasta qué punto existe, por lo menos en estos momentos, un retorno, si no económico, sí a nivel de imagen, por lo menos en cuanto a esa inversión que se está haciendo, que me imagino que no tiene que ser pequeña, porque es una inversión importante. Lo que está claro es que hay países con un nivel de turismo intermedio, como es Francia, como es Bélgica, como es Suiza, como es Austria, que hay que estar ahí, que hacemos una estrategia de mantenimiento. Si sabemos que no va a haber grandes crecimientos en estos mercados. Crecimientos en esos mercados no va a haber, pero en estos que estamos aquí sí puede efectivamente, haber. La diferencia con un Rusia, con un Polonia o como el mercado chino es que a lo mejor con la misma inversión un poco más el retorno puede ser mucho mayor. El crecimiento en el número de turistas pues puede ser exponencial, cosa que ya o cambia mucho la cosa o no será en Suiza o en Austria. Es decir, ya en Suiza y Austria llevamos muchísimos años y no es esperable en el medio plazo que con una inversión importante de publicidad pues puedan doblarse o triplicarse los números, ¿no? En los mercados que estamos tratando hoy sí, ¿no? Entonces efectivamente también es cierto que tiene que haber, como decía el representante de Viajes, pues un mantenimiento en el tiempo. No podemos hacer un año una campaña promocional y abandonarla. Se tiene que ser constante, tenemos que mantener
mantener, de la mano de los turoperadores y también con acciones directas, mantener el pulso promocional, y así estamos seguros que vamos no a suplantar a los mercados importantes emisores, pero sí a tener un cierto complemento, que en el caso de China sería importantísimo si logramos posicionarnos, porque precisamente el turismo chino es emisor fuerte en temporadas que para nosotros son medias o bajas. De todas maneras, yo quería puntualizar una cosa sobre esto, Raimundo, porque es una cosa además que siempre incido mucho en ello. Al ser mercados relativamente incipientes, con poco volumen, con desconocimiento, por mucho nos queramos a Mallorca o Baleares, con desconocimiento muchas veces dónde está situada Mallorca o las Islas Baleares, tenemos que pensar que nosotros somos igual un poco dueños del diseño que queramos hacer nuestra promoción. Es decir, nosotros podemos crear, me hablan de estacionalidad o desestacionalidad, cuándo pueden venir, etcétera. Es que, claro, si cogemos la dinámica o la inercia de las campañas que hacemos en los países que ya están súper consolidados, claro, evidentemente serán campañas muy concretas, de verano, etcétera. Pero ¿por qué no pensar de que podemos hacer campañas y diseñar esas campañas para más o menos atraer? El señor él ha hablado de, por ejemplo, los viajes de novios en China. Pues en Rusia puede ¿Hasta qué punto se puede direccionar la demanda? Es decir, porque si la idiosincrasia del chino pueda ser precisamente esa, ¿no? Algo un poco más viaje de novios o algo, no necesariamente sea temporal, pero si el ruso, por ejemplo, quiere sol y playa, está claro que la diferencia de temperatura la va a notar en otra temporada. Quiero decir que vamos a ver. ¿Se puede educar? Quiero decir, esa demanda. Evidentemente, en enero no traeremos clientes rusos para venir a bañarse a la playa, pero sí alargar la temporada. O sea, explicarle a un ruso que hoy, no sé cuánto estará el agua, pero yo me baño prácticamente todos los días. Ayer estaban las playas. Pero esta es la pescadilla que se muerde la cola, porque si tú traes a un turista aquí en enero, febrero y marzo, primero te encuentras un problema grave para encontrar un hotel abierto. Que te pueda dar. Luego, lo hemos estado comentando antes, salir por Palma, según qué días de la semana y más en invierno, no encuentras nada. ¿Qué atractivos tienes? Si los bares cierran por cualquier razón y se abre de jueves y viernes, viernes y sábado. Entonces, si nosotros no solucionamos qué podemos ofrecer al turista que venga, es difícil poder promocionar en el extranjero, que somos maravillosos. Yo cuando hablaba de diseñar ya no pensaba en estos meses, por eso lo digo, porque es más complicado, porque ya sería otro debate, sería qué ciudad queremos, si queremos que sea una ciudad de lo que son los circuitos europeos. Una persona cuando va a Barcelona encuentra un montón de... Aquí hay cosas, ¿no? Pero es que las fórmulas de desestacionalización, nunca me sale esta palabra, están muy claras, o sea, se están intentando en todas las nacionalidades que estáis promocionando. Ciclismo, senderismo, es que estáis haciendo bastantes campañas interesantes de... La verdad es que sí, es decir, yo creo que tenemos bastante claro cuál es el producto de temporada media y baja, es decir, como dices, el tema deportivo, ciclismo, golf, senderismo, el tema de turismo de reuniones, tercera edad, etcétera, ¿no? Quizás lo que tú te referías es decir, somos capaces de orientar nuestra imagen de marca a nuestro gusto porque estamos empezando. Yo estoy de acuerdo contigo. En ese sentido, en el caso, por ejemplo, de Rusia que nos ocupa, pues ahí sí que vamos un poco de la mano, tanto de las agencias de publicidad que seleccionemos para hacer las campañas ahí, como de la mano de vosotros, que sois nuestros partners, de los turoperadores, que sois quienes conocéis el mercado y quienes sois capaces de decirnos, nos podemos posicionar de esta manera para este tipo de producto y nosotros vamos a poner los medios para vender este tipo de producto, ¿no? Y es muy importante en estos mercados la capacidad aérea, es muy importante tener vuelos directos y es muy importante para nosotros el papel de los turoperadores en los mercados emergentes. En el caso, por ejemplo, de China, señor Van den Hurk... Arnold, me puedo llamar. Arnold, sí, porque el apellido tiene... Sí, tiene su intriga. Los chinos también. Mira, mi nombre en chino es Hu Aed. Bueno, si pues todavía. Arnold. Ahí te bautizan, además. Sí. En el caso de China, ¿esa enormidad es un problema o es una ventaja? Porque me imagino que esa segmentación precisamente en cuanto a posicionamiento también es difícil. ¿Esa enormidad en qué sentido? Física y numérica, ¿no? En cuanto a esa cantidad de mercados a los que hay que llegar. Si estamos hablando de ciudades... Yo siempre digo, yo muchas veces lo comento, es que no es necesario ir a todos. En China se casan casi 30 millones de parejas al año. Imagina que solo cojas un 10%, tienes 3 millones de turistas.
con una capacidad de gasto que supera a los 300 euros diarios. Es que no hay, o sea, a veces también exageramos, porque tenemos que hacer cicloturismo, tal cual. Depende, además sé que en 3 semanas al año, o no 10 días al año, pues puedo conseguir. Eso hay que verlo. De todas maneras, yo estoy de acuerdo con Felipe en una cosa. La verdad es cuando estás en mercados que eres totalmente desconocido, es una gran desventaja porque te tienes que promocionar, pero es una gran ventaja porque te puedes reinventar. O sea, en el caso de Shangri-La, que antes os decía, el Shangri-La viene de una película que se hizo en los años 50, creo que era un lugar donde se perdían con un avión en la nieve unos señores y aparecían en un valle fantástico donde la gente vivía muchos años y todo eso. Entonces eso cogió una fuerza hasta el punto que hay una cadena hotelera muy importante, se llama Shangri-La, y los chinos pues cogieron una ciudad de Yunnan y dijeron que Shangri-La estaba allí, es de una obra, y ahí la han inventado y es un polo turístico enorme, y se lo inventaron y funciona. Si los parques temáticos no son más que invenciones de la realidad, entonces ¿qué podemos inventar para traer a esos chinos aquí? Pues mira, yo te digo, somos bueno, en el caso de Mallorca, en el caso de las Baleares, pues somos las islas del honeymoon de Europa. Y yo te quería preguntar, así como en España la tradición es casarse más o menos en mayo, ¿en China cuál es la época? No. Ahí a veces lo que sí hay cambios depende del año, porque hay años donde se casan más o menos dependiendo del zodiaco, pero es indiferente la época del año en eso. Claro, aquí jugamos con 3 cosas. Primero, en enero tenemos la flor del almendro, tal, que es muy bonita. En mayo estás en primavera, y en octubre, aunque sea un otoño, aquí el otoño es bastante dulce. O sea, no estamos hablando de entrarlos en diferentes. De todas maneras, en China también hay que tener en cuenta otra cosa, que ahí las cosas cambian y cambian muy deprisa. Entonces el Partido Comunista, en marzo pasado, cuando hizo la reunión, se ha hecho una propuesta que se tiene que estudiar en el próximo año, creo que es en el próximo año, es en mayo, en el sentido de decir de tener 5 o 6 semanas de trabajo y 1 de vacaciones. 5 y 1. Si esto fuese así, el turismo en China se multiplicaba por 10. Pero esto lo necesitan ellos porque tienen que integrar el país. Entonces en la costa este el país es muy rico y hacia adentro no. Entonces la única manera para hacerlo, por ejemplo, el turismo. Entonces, en una semana de vacaciones hacen un recorrido tan largo para sus vacaciones. Sí. La importancia, me imagino, del transporte, ¿no? En estos momentos hay agencias que ya están haciendo viajes a la Antártida en China, y luego, por ejemplo, en el caso del esquí, te voy a decir, me parece que hace 15 años, estoy intentando recordar las fechas, hacía 15 años no había más de 5.000 esquiadores y ahora creo que hay 11 millones. No, yo me refería que si en 7 días el tiempo de viaje son 2 días. No, pero digo, espera, hay 11 millones de esquiadores, ¿se van a Chile? Si tienen una semana a esquiar. Lo que ocurre que, claro, están concentrados. No es tan raro, fíjate que, al contrario, si veis los anuncios estos días en el periódico, no es verdad, nosotros lo hacemos. Que Europa y todo está programando ir 7 días, o 5 días. A República Dominicana. No, a China. Y a China, y son 2 de viaje y 4 de estancia. Sí. Y yo conozco un montón de gente que lo quiere hacer. O sea, quiere decir que no es que seamos diferentes. Pero ahí entramos en otro de los componentes básicos para todo esto, que es el transporte. Imagino que ahora cada representante de cada país dirá su pretensión, por lo menos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de China, la más lejana y más complicada por lo que ha sido Air Europa, que ya ha puesto... Bueno, el problema, en el caso de Europa lo que ha puesto es desde Madrid y de Barcelona. Entonces, aquí lo que es necesario es que el aeropuerto de Palma de Mallorca también sea considerado por la parte del gobierno español como un aeropuerto libre para el viaje directo. Lo que ocurre es que, claro, en este momento no lo puedes, entre comillas, exigir, pero de hecho somos el 3er aeropuerto de España, entonces no sería bastante ilógico hacerlo. Que el problema de Rusia, por ejemplo, es lo que comentábamos antes, es la historia de charters. Nosotros comenzamos los charters a final de abril con un avión pequeño y después se incrementan con varios entre junio y septiembre, y luego acaba con otro pequeño hasta 20 de octubre, más o menos se acabó esta semana pasada. Podemos, había, por ejemplo, intentar alargarlo, por ejemplo, con el campeonato de ajedrez que está realizando en Calviá. Hemos traído a Karpov, están invitados por nosotros, un par de escuelas de niños en Rusia que han ganado los premios. Intentamos con este tipo de acontecimientos, pero es complicado. Claro, hay competir, ya no yendo a otro sitio, pero competir con Barcelona o con Madrid, que hay vuelos ya durante todo el año. La República Checa y Polonia también empezaban en abril y acababan normalmente en noviembre. Y de cada vez empiezan más entrado abril, mayo y acaban en octubre a principios. O sea, la temporada también se les está cortando mucho. Entonces, la historia de los aviones estos regulares, que creo que es por donde ibas tú, claro, nos vendría fantástico un vuelo regular, aunque fuera semanal, ¿no? ¿Pero qué compañía aérea quiere arriesgar eso fuera de temporada? Que muchas veces nos llevamos sorpresas, Cuidado, que hay...
cuando hablamos ahora mismo de estos breaks, ¿no? Que decir, ir por 4 días a China es un break puro y duro. Estamos hablando de una mentalidad tan de ahora que hace 20 años no existía, ¿eh? O sea, antes no se podía imaginar nadie. Los cercanos, como podía ser Baleares. No, pero en general nadie se le ocurría, como ocio, menos de 15 días. Como ocio. Ni para destinos cercanos. Y ahora nosotros nos podemos realmente cambiar el chip para ir 4 días a un destino lejanísimo. Esto puede evolucionar muchísimo. Es decir, ¿quién hubiese pensado de tener tantos vuelos con Alemania como tenemos ahora con el Berlín, por ejemplo? Es decir, en línea regular, ¿no? Esto hace 15 años era impensable, ¿no? Y yo creo que con la evolución de estos mercados también hay que pensar una cosa. Es decir, nosotros en los mercados, como puede ser Rusia, nos empezamos vendiendo con sol y playa, ¿no? A partir de ahí y de que ya vas teniendo esa marca, pues vas considerando el abrir a nuevos mercados, como es, por ejemplo, el turismo de negocios y de reuniones. Mismo caso que puede pasar en Cancún. Cancún se empezó vendiendo como destino sol y playa, pero desde luego hay muchas compañías que lo están eligiendo para hacer sus convenciones y sus congresos, ¿no? Pero desde luego la punta de lanza a la entrada es el sol y playa, ¿no? Pasa lo mismo aquí. Empezamos con sol y playa, pero podemos ir vendiendo, y es a donde tenemos que ir tendiendo esos productos que ayudan a romper la estacionalidad, ¿no? En el caso de China ya es distinto porque su idiosincrasia es distinta, porque no buscan el sol y playa y porque tenemos que replantearnos, y lo estamos haciendo, el producto de parejas o el producto también de Baleares como punto de encuentro para reuniones de empresarios chinos en Europa, ¿no? Que es decir, una especie de hub de negocios, que es una idea que se está planteando sobre todo con el nuevo Palacio de Congresos y que podemos llegar a plantear con algunas multinacionales chinas. ¿Has dicho o las dos cosas se pueden las dos cosas, es decir, son dos posibilidades que después de barajar todo el tipo de productos con el que podemos entrar con éxito en China, yo creo que estos dos productos son un poco los finalistas, si quieres, en este pequeño estudio que estamos haciendo desde hace unos meses. De todas maneras, si me permites una cosa, estamos hablando de un mercado muy incipiente, o sea, los chinos están en la situación de los alemanes en los años 50. Cuanto más tiempo vaya pasando, será mucho más fácil entrar en otros segmentos del mercado chino. O sea, cuando ya el chino ha venido a Europa, ya conoce París, ya conoce como también le ocurre en su mismo país, después dice, oye, ahora quiero ir solo a un lugar a descansar. Eso está pasando en China, y lo conozco. Yo conozco chinos que toman el sol, pero claro, es esa fuerza de costumbre. ¿Qué pasará? 10 años, 15, no lo sé. Pero bueno, una comparación que no sé si en el caso, pero bueno, yo estuve, un poco cuando yo estaba en América Latina vendiendo viajes hacia Europa, y la persona que venía por primera vez a Europa compraba un circuito de estos que en 3 semanas ves 8 países, ¿no? Entonces, el que vuelve por segunda vez ya ve 1 o 2 países, y el que va por tercera vez pues ya va centrando, seleccionando alguna región. Quiero decir que a lo que es, o sea, antes hablando con Arlo ya nos lo comentó y me parecía una idea brillante esta historia de las bodas y tal, porque de lo otro yo creo que lo tenemos mucho más complicado. Primero porque no somos una ciudad, como hablábamos antes, de circuito, o sea, ellos vienen a Europa y vienen a visitar, te digo porque nosotros también tenemos como empresa quieren ver Roma, quieren ver sí. Después como destino de sol y playa tenemos que ver, la primera cosa que estudiamos cuando estamos en este mundo es esto, la cercanía del destino, ¿no? O sea, si comparas con el mercado ruso, es que Rusia prácticamente lo tiene más cerca a Turquía, que nos está haciendo una competencia fortísima. Una cosa que se debe decir, que no lo he dicho, es muy importante. Empieza a haber una cosa, porque también conozco el mercado polaco, y yo el mercado polaco tengo confianza a partir de ahora de que ha entrado la Comunidad Europea, va a tener, pero todavía el nivel adquisitivo y todo esto es muy bajo. Pero está evolucionando bastante rápido. Sí, es decir, que yo tengo mucha esperanza, tú lo sabes, pero que llevamos muchos años trabajando con el mercado polaco y les cuesta. El mercado ruso que viene a Mallorca viene porque lo tiene como destino especial, un destino chic, no igual con lo de como pero hay un concepto, se sorprende mucho con la vegetación que existe, ahora que han venido los últimos fan trip, la gente que había a visitar, cómo las administraciones, nosotros, todo el mundo en los hoteles se han volcado, y yo lo veo como aprovechar esta vía es muy interesante. Por ejemplo, para congresos que estamos metidos en ello ahora, pues hemos empezado este año, no sé si se han hecho 8 o 10 congresos de empresas, y ya con un nivel adquisitivo mucho más grande. Eso es muy interesante. Y para terminar, la diferencia con el mercado polaco, ¿cuál es? Que el grado de satisfacción es mayor. ¿Por qué? Porque viene a establecimientos de alto standing. O sea, una persona que viene, aunque pague más, a un 4 o un 5 estrellas, el grado de satisfacción siempre es 100 veces mayor. El polaco pues viene un 3 estrellas, un 2, o ya un 4, igual, pero mucha gente... yo la esperanza que tengo es eso, que cambie en poco tiempo esto, ¿no? Sí, claro. Porque entonces será fantástico. De todas formas, existe otro tema, señora Riera, como cónsul de Polonia, que fue en su momento los problemas burocráticos
En el caso de Rusia me parece que todavía están un poco ahí con el tema de los visados. El visado desapareció en el 94. Pero quiero decir, en el caso de Polonia sí, pero en el caso de Rusia y China todavía no sé cómo podemos... Bastante grave. A eso me refiero, decir, la burocracia todavía impide de alguna forma un desarrollo mayor de... Imaginaros, la diferencia, porque van 1,5 millones de turistas rusos a Turquía y no vienen a España, que España vienen 100.000, 110.000... Que también van mucho a comprar a Turquía, ¿no? Van con porque maletas. tienen relativamente cerca y porque no necesitan visa. Y eso que el consulado ha cambiado mucho. Este año, bajo nuestro punto de vista, ha mejorado mucho. Pero lo preguntaba, señor Riera, precisamente por eso, el paso ese de una necesidad burocrática a no tener esa Hombre, te da una libertad de viajar y de decidir. Lógicamente, cuantas menos trabas pongas para viajar y más rápido puedas ir de viaje. Sin duda, eso, sobre todo para el mercado ruso, y lo será para el chino, pero para el mercado ruso es una traba fundamental. Yo creo que hasta que este tema no esté solucionado, por mucho que nos esforcemos, los crecimientos no serán los grandes que debieran. ¿Y cuánto tiempo tardan en un visado en Rusia y en China? Bueno, ahora, este año, ha podido venir gente con 10 días, una semana. Bueno, este año es que ha sido espectacular el cambio, porque estábamos hablando el año pasado, si te acuerdas, Raimundo, cuando hablábamos de estas cosas, bueno, era una cosa... Pero es que no sabíamos, no había manera. Entonces, imaginaos que además no es barato. Pagar un visa en Rusia no sé cuánto está, pero no es barato. Y claro, imaginaos pagar, que te digan igual 10 días antes o 15 días que no puedes venir después de haber pagado. Bueno, claro, la gente que dice, yo quiero irme a pasar 7 días o 15 días de vacaciones. Las vacaciones no tienen que ser un problema, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Y en el caso de China? Es bastante más complicado. Bastante más complicado. Porque claro, lo que quieren son emigrar. Entonces, si a ti te da un visado, entonces hay que ir muy... Entonces hay diferentes aspectos. Uno que tiene que dejar un depósito, depende de donde sea, el depósito es de un tipo, o sea, de una cantidad o de otra. Entonces, por ejemplo, en Beijing es mucho más fácil, porque el que emigra desde la zona de Beijing es más fácil que sea turista. Sin embargo, desde Shanghái, sobre todo por la parte de... El 85% de los chinos vienen a la provincia de Zhejiang, entonces como está muy cercana, muchos pues lo que quieren es ir a trabajar con sus familiares, entonces conlleva unos problemas. Por eso es tan importante, y voy a ser rápido, tan importante en China la relación entre las administraciones. Pero por eso es tan importante, y eso muchas veces lo he dicho a la administración aquí, porque para ellos la administración lo es todo. Hace 25 años en China solo había una ley, que era la penal. La civil no habían contratos. Entonces el país se soportaba durante más de 2000 años simplemente por la administración. Entonces una buena relación entre la administración balear en este caso y eso, que convenza que realmente que los receptivos no son tapaderas como ha pasado en Italia de agencia de viajes, eso es básico. Por eso cualquier tipo de actividad tiene que ir siempre paralela a la administración, y esa es la manera de romper un poco ese vínculo, ese problema. Nos queda tiempo para una última intervención que sí quisiera aprovechar para que cada uno de ustedes hicieran una apuesta, ¿no? Si les parece. A veces pedimos un deseo, en este caso puede ser una apuesta por lo que pueda representar en un futuro más o menos a corto plazo esos mercados, basándonos un poco en la realidad, ¿no? Porque nos estamos dirigiendo a un sector turístico que tiene que apostar por eso también, por lo que apuntaba la señora Riera, por abrir sus establecimientos ya no solamente en la temporada alta. La oferta complementaria es muy importante, que es... ¿Empiezo yo? Sí, pues. No, yo estoy, como creo que se ha visto aquí, estoy muy ilusionado porque después de varios años de esfuerzo empezamos a ver frutos, ¿no? Desde el año pasado. De hecho, la última reunión que hemos tenido así informal con nuestro operador, por ejemplo, ya hay en perspectiva de poner un avión más, contando yo con la colaboración de, aquí pongo un compromiso a Raimundo, con la colaboración que se mantenga un poco en el tiempo, porque si no haces un plan en el tiempo, ya imaginas, estamos echando el dinero un poco. Pero hay perspectiva ya se ha hablado informalmente que se pondrá otro avión grande extra como tal, o sea, hay que decir que habrá, creo, un crecimiento parecido al que ha habido estos años. ¿China? Bueno, China yo también le dará trabajo a Raimundo y a todo el gobierno. Es muy importante la relación con la administración. Es de tal enorme importancia como que de las 4 personas más poderosas de China han pasado en un año 3 en Mallorca. Eso no ha pasado ni en Londres. Existe un poder de atracción muy alto, pero les tenemos que hacer caso y tenemos que entender que es un país muy grande y está considerado en 10-15 años es la primera potencia económica del mundo, y tomarla en serio. Y también la turística, entonces tenemos que estar allí
Silvia, Polonia, Chequia, todo lo que tú quieras. Más o menos. Yo, hombre, coincido totalmente con Felipe y con Arnold, y además quiero añadir, República Checa, la verdad es que con el número de habitantes que tiene, yo creo que tampoco se puede conseguir mucho más. Pero Polonia, teniendo en cuenta el número de habitantes, el desarrollo económico que está sufriendo y las perspectivas que se tiene de Polonia, que pongamos un poquito más la carne en el asador desde parte de la administración y que consigamos que destinos que nos son mucha competencia de cara al polaco, que esta gente que va allí, que venga hacia nosotros. Para terminar. Yo encantado porque tomo un poco el guante que me lanza Silvia, y porque estamos encantados porque ya el paso se está dando, se están dando los pasos, se tiene ya a la Cámara Polaca de Turismo invitada para lo que es su convención anual en marzo, y Polonia desde luego va a ser, como digo, uno de los puntos más fuertes para la promoción del año que viene. En Rusia, y me encantan estas noticias, se va a seguir con los esfuerzos porque realmente se ve que hay una respuesta muy fuerte, y el tema China pues es esa gran incógnita que nosotros la vamos a afrontar. El gobierno tiene ya unas excelentes relaciones, sobre todo a través de la Consellería de Comercio e Industria, que tiene una excelente relación a nivel de las autoridades chinas, y queremos aprovechar también esa vía de entrada para posicionarnos como destino potente en el mercado chino. Pues confiemos que sea así, no solamente en los mercados que tenemos representados aquí esta noche, sino en todos, ¿no? Agradecemos mucho su presencia esta noche, todos los comunicados que han emitido a nuestra audiencia, así como su atención al otro lado de la pantalla. Esperamos contar con ella también la próxima semana, como siempre, aquí en Canal 4, a las 11 menos cuarto de la noche en Hosteltour Televisión. Si mientras tanto quieren estar informados, pueden hacerlo a través de nuestra página web hosteltour.com. Nos vemos la semana que viene. Muchas buenas noches y gracias por su atención.